El buscador en lo buscado, por Ramesh Balsekar. Comprendamos los hechos básicos. Casi todos los visitantes que vienen de fuera llegan a Maharaj después de haber leído su libro Yo soy eso. Dicen que al leerlo sintieron un deseo compulsivo de ver a Maharaj en persona. Muy pocos mencionan también haber estado interesados en la búsqueda espiritual durante muchos años. Consideremos el caso del visitante extranjero común. Casi invariablemente, su primera visita lo hace vacilar en cuanto a si ha hecho lo correcto al emplear tanto tiempo y dinero de descanso arduamente ganados viniendo aquí. Los descuidados alrededores de la casa de Maharaj, la sencillez del pequeño cuarto, su tan poco impresionante apariencia física y su sencillo atavío, todo contribuye a que haya dudas en un principio. Desde luego, después de asistir a un par de sesiones, y de hecho cuando el visitante tiene que marcharse, comienza ya a pensar en su siguiente visita. Existe también otro factor que al principio inquieta al visitante. El comportamiento de Maharaj no difiere en nada del de cualquier hombre de la calle, y esto se contrapone a la idea que el visitante tiene de cómo debe comportarse un sabio, un ñani, aunque esta idea pueda ser muy vaga. Encuentra las paredes del pequeño cuarto de Maharaj llenas de imágenes de dioses y santos. Ve a Maharaj participar 4 veces al día en el canto de bhajans. Lo ve fumando cigarros baratos del país todo el tiempo, y en ocasiones lo oye hablar de cuestiones triviales en forma despreocupada. Y encuentra todo esto muy desconcertante. Su idea preconcebida acerca de Maharaj era quizá la de una figura patriarcal, ataviada del color del azafrán, que conversa con seriedad desde un sitio elevado a cierta distancia de los visitantes, y que ocasionalmente hace 1 o 2 milagros de manera condescendiente. Y en lugar de esto se encuentra con un hombre por completo ordinario. No es por lo tanto sorprendente que antes de finalizar la primera sesión, nuestro visitante no pueda resistir la tentación de preguntar a Maharaj por qué, pese a ser un ñani, canta bhajans 4 veces al día, o bien la pregunta puede ser tal vez ¿por qué le parece necesario fumar? La respuesta habitual de Maharaj en tales casos es simple: ¿por qué no? He estado vinculado a este cuerpo durante 80 y tantos años. ¿Por qué no iba a recibir las pocas cosas a las que ha estado acostumbrado? En cuanto a los bhajans 4 veces al día, es una práctica que realizo desde la época de mi gurú. Si desde entonces hubiera tenido lo que normalmente se conoce como despertar, ¿debería haberme sentido obligado a abandonar esta vieja e inofensiva rutina? Uno debe ocupar el tiempo que le ha sido otorgado. ¿Acaso importa qué haga uno, en tanto no se hiera a nadie a sabiendas? Es así de simple. Maharaj continúa con este tema, poco más o menos en los siguientes términos. Si uno ve, apercibe las cosas como son. Si uno aprende íntegramente la manifestación con la mente total y no con la mente dicotomizada de un individuo, se encuentra cerca del gran despertar, y entonces carece de importancia lo que uno haga. En realidad, pensar que un ser individual puede actuar en forma independiente es ya un error. Somos presencia consciente y no el revestimiento externo de la conciencia, no el cuerpo que tan solo no es más que un concepto espacio-temporal. Y como tal no tiene una existencia independiente, de ahí que no pueda actuar con libertad, por más que las apariencias digan lo contrario.
Comprendamos este hecho básico. ¿Qué es entonces la vida? La vida en este universo no es otra cosa que el movimiento de la manifestación, pese a lo que pueda pensar cada individuo. Vistas así, las diversas manifestaciones destructivas, como las inundaciones y los terremotos, pierden su carácter inquietante. Todo cuerpo no es más que el alimento de algún otro. El ratón es el alimento del gato, el hombre o el buey del león, el cordero o la gallina del hombre, etc. De modo que lo que es bueno para uno es malo para otro. De hecho, todo lo que parece acontecer no es más que el movimiento de la manifestación. A cada individuo le parece que todo es resultado de su acción o su experiencia, pero el hecho fundamental es que ningún objeto fenoménico, y esto es, en términos relativos, lo único que es el ser sensible, puede tener una existencia independiente. Una vez que esto se aprende con claridad, automáticamente se sigue que las responsabilidades y las culpas, todas son también conceptos imaginarios, basados en la idea errónea de que un ser sensible tiene una existencia independiente, autonomía y libertad de acción. ¿Y qué hay entonces con todos los hombres ejemplares de los diversos ámbitos de la actividad humana, las artes, las ciencias y el deporte? ¿Qué con los grandes pensadores? Debemos admirar la obra realizada por la conciencia a través de esta diversidad de formas físicas, pero no a las personas en tanto individuos que no son más que fenómenos conceptuales. Debemos comprender y tener claro lo que verdaderamente sucede. La pregunta que seguiría es, si no son las personas individuales, ¿quiénes realizan todo lo que se ha realizado? ¿Quién lo hace? La respuesta es, nadie en modo individual. El funcionamiento de la manifestación, esta marcha, tiene lugar en la conciencia por medio de prajna, ese actor y productor brillante de este espectáculo sueño en su totalidad, quien representa todos los papeles en el drama soñado que es esta manifestación, y el origen de esta presencia consciente es el noumenon. Los seres sensibles aparentemente actúan y reaccionan, pero el movimiento real acontece solo en la conciencia. Admiremos, dice Maharaj, el cielo azul, la luna hermosa y las estrellas centelleantes. Escribamos poemas sobre la belleza de la naturaleza. Amemos a los diversos avatares que han descendido a la tierra en todas las épocas. Cantemos bhajans 4 veces al día, pero entendamos al menos la condición real. Yo, el noumenon, soy la manifestación total de la conciencia. Podemos finalmente preguntarnos, ¿qué estamos haciendo entonces todo el día? ¿No estamos acaso viviendo nuestra vida, nosotros, los millones de personas que poblamos el mundo? Si pudiéramos pensar de manera profunda y racional acerca de lo que conocemos como vida, llegaríamos sin dificultad a la conclusión de que todo lo que hacemos, desde que amanece hasta caer la noche, día tras día, no es más que objetivación. De hecho, la manifestación en sí no es sino una objetivación continua, pues la objetivación necesariamente cesa cuando en el sueño profundo la conciencia descansa, y así también el universo objetivado. En el sueño profundo no existe yo, ni mundo, ni Dios. Lo que concebimos por hacer no es sino objetivación. El movimiento de la manifestación tiene lugar en tanto haya conciencia, pero al identificarse innecesariamente como el sujeto de la acción, uno se provoca responsabilidad y culpa. Cuando la mente, que es el contenido de la conciencia, está en blanco,
Cuando descansa o ayuna, cesa el continuo hilar y tramar de la mente, y ésta se calma. Cuando la mente deja de hacer, solamente es, en ausencia de objetivación. Nuestra presencia absoluta es, el universo manifestado no es. Nosotros somos, o mejor, yo soy. Comprendamos al menos estos hechos básicos.